Buenas noches para todos, que el Señor le bendiga en gran manera. Agradecido de Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder estar nuevamente en este programa Salvación y Vida Eterna, un medio que Dios ha provisto para que su palabra sea predicada. Y nosotros los cristianos siempre tratando de cumplir con la palabra de Dios, de llevar el evangelio para que las personas crean y se arrepientan de sus pecados y conozcan el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Gracias le damos a Dios porque nos permite una vez más compartir una porción de la palabra de Dios y dar una breve explicación con la única finalidad de que la persona entiendan lo que Dios tiene para cada persona. Y vamos a leer un verso de la palabra de Dios y luego continuaremos el desarrollo y vamos a leer en el capítulo 21 de Números. Vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Que Dios en este momento añada ricas y abundantes bendiciones a nuestros corazones, a los corazones de cada persona que escuchan este programa, que en esta noche sea de gran bendición lo que vamos a tratar. Y hemos leído una porción aquí del Antiguo Testamento relacionado con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que dice la Biblia al principio que Dios llamó a un hombre y ese hombre se llamaba Abraham. Dios llamó a este hombre de una tierra lejana, una tierra donde adoraban muchos ídolos, pero Dios, conociendo el corazón de este hombre, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y será de bendición. Dios le dio esta promesa: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Promesa de Dios que siempre tienen su fiel y exacto cumplimiento. Dios envió a Abraham a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegó Abraham. Dios cumpliendo su palabra, Dios cumpliendo su promesa. Pero ¿qué sucede? Que en la tierra de Canaán hubo un tiempo que se presentó una gran hambre, y donde había alimento era en la tierra de Egipto. Y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo uno llamado Jacob, Jacob tuvo las 12 tribus de Israel, que siempre hemos escuchado hablar de las 12 tribus, y dice la Biblia que ellos fueron a Egipto en busca de alimento, en busca de comida. Es una narración, una historia bien larga que nos cogería mucho tiempo explicarla. Pero sucedió de esta manera. Ellos fueron allá, se quedaron allá, había mucha abundancia. Estaba uno que se llamaba José, allá hijo de Isaac, y dice la Biblia de Jacob, que este hombre halló gracia allí ante los ojos del rey de Egipto. Y dice la Biblia que Dios lo prosperó en gran manera a José. José llevó toda su familia allá, la familia creció, la familia se multiplicó. Y dice la Biblia que después se levantó un faraón que ya no conocía a José. No había una estrecha relación. Y entonces, ¿qué hicieron? Que esclavizaron al pueblo de Dios allí en Egipto. El pueblo fue esclavizado por muchos cientos de años allí. Pero Dios le había dado promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que la tierra de Canaán sería una porción de heredad para ellos. ¿Qué sucede entonces? Dios llama a un hombre llamado Moisés. Lo preparó Dios para que sacara al pueblo
de Israel de la esclavitud egipcia. Y así cumplió. Dios lo sacó con mano fuerte, con muchas señales y prodigios, que el pueblo de Israel vio lo que Dios hizo para sacarlo de allí. Ahora dice que iban en el camino, el verso leído, que después partieron del monte Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Ahora, el desánimo es algo que no es bueno. Una persona emprende un viaje, emprende un negocio, y si en medio, en la mitad de eso se desanima, entonces ya la voluntad, el deseo, todo se cayó el plan. Entonces todo lo vemos mal. Ahora, el pueblo de Israel, ¿qué hizo cuando se desanimó en el camino? La Biblia dice que el pueblo habló contra Jehová y contra Moisés. Eso fue lo que ellos hicieron en su desánimo. Pecaron. Y el pecado tiene su consecuencia. Se desanimó el pueblo y habló contra Jehová y con Moisés. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire bien cómo el hombre, cómo es el hombre, cómo somos nosotros, lo desagradecido que somos. Dios siempre da a su pueblo lo mejor. Dios siempre tiene lo mejor para su pueblo. Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Nosotros los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Imagínense Dios, que es el dueño de todas las cosas. Ahora ellos dijeron que ese alimento que Dios le daba diariamente, llamado el maná, decían ellos que era un pan liviano, y Dios sabemos que siempre da lo mejor. Dios les dio lo mejor. Ahora, ¿qué sucedió? Dios sabe los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Dios vio que hablaron contra él y hablaron contra el hombre que Dios eligió para que lo sacase de la esclavitud egipcia. Ahora sucede que ellos están en el desierto y se levantaron serpientes ardientes que mordían al pueblo, y dice la palabra que murió mucho pueblo de Israel, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero el versículo no se queda ahí. Dice: más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Ahora el pueblo se dio cuenta que se estaba muriendo, que estaban muriendo mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo hizo algo y levantó la cabeza y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra Moisés. El pueblo se reunió con Moisés y le dijeron a Moisés: hemos pecado, ruega ahora a Jehová que nos quite estas serpientes ardientes. Y la Biblia dice que cuando el corazón se contrita, cuando el corazón se humilla, nuestro Dios jamás lo desprecia. Moisés, que era el hombre que se comunicaba con Dios, que intercedía ante Dios por el pueblo, dice que Moisés oró, Moisés habló con Dios, y Dios le dijo a Moisés que porque ellos se habían humillado, que hiciese una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y la alzase en un acta, para que cuando alguna serpiente mordía a alguno entre el pueblo, mirara la serpiente que Moisés había levantado, entonces esa persona vivía. La paga del pecado es la muerte. El pecado tiene su consecuencia. El pueblo se estaba muriendo. Ahora estaba la serpiente levantada. Es posible que hubiesen gente allí que fuesen incrédulos, que fuesen rebeldes y que eran mordidos por la serpiente. Y si no miraban la serpiente ardiente, estando ahí el remedio, morían. Pero tenían que mirarla. Ahora es de la misma manera
que sucede en el tiempo presente. El remedio del pecado está, y tantas personas que no echan mano de la medicina que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. El pueblo de Israel en otra ocasión estaba en una situación semejante. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, en el versículo 10, ellos le dijeron al profeta Ezequiel: vuestros pecados y vuestras rebeliones están sobre nosotros, y por nuestros pecados y por nuestras rebeliones nosotros estamos siendo consumidos. El pueblo también se estaba muriendo por su pecado, por sus transgresiones. Entonces Jehová, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, le dice a Ezequiel: Ezequiel, dile al pueblo que vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Dios no quiere la muerte del impío, pero al contrario dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sí, porque terminaron de sus trabajos y sus obras, con ellos siguen. Dios no quiere que el hombre parta de este mundo sin antes conocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Estimado oyente, le decimos que el pecado es un cáncer que ha existido desde tiempo atrás y hace separación entre Dios y el hombre, y poco a poco va llevando la muerte a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado le brinda, le enseña, le provee al hombre lo que él desea, para que siempre siga en esa condición hasta sorprenderle la muerte. Y entonces ahí sí es lamentable. Eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Para eso vino Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso fue que Juan dijo, cuando estaba bautizando allí en el desierto, en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 29, cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado, que Juan estaba bautizando en el Jordán, cuando Juan le ve, se voltea y le dice a la humanidad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para eso el hombre tiene que creer, depositar su fe, su confianza en el Señor Jesucristo, mirar al Señor. Las serpientes mordían al pueblo, y si las personas miraban esa serpiente de bronce que Moisés alzó en un acta, entonces vivían. Y dice el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio aquí, en su ministerio terrenal, predicando el Evangelio, él dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15, él dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él estaba hablando de sí mismo. Él decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y él era el Hijo del Hombre y tenía que ser levantado allí en la cruz del Calvario, clavado allí en la cruz con sus brazos abiertos. Y así está el Señor esperando con los brazos abiertos para que las personas crean en Él. La Biblia dice, San Juan 3:17, que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice otro verso, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Dios envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por Él. Por eso dijo Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 45, en el versículo 22, Él le dijo: Isaías, dile que vivo yo, y que yo no quiero la muerte del impío, y que me miren a mí, y que sean salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Yo soy Dios, no hay más Dios. Ahora, ¿cuántas personas tienen otros dioses? Tienen su confianza en otros dioses. Tienen su confianza en la criatura antes que en el Creador. El único que el hombre tiene que mirar es a Jesucristo. Si quieren entrar al cielo por otra puerta, por otra vía, no hay otra vía, es Jesucristo, porque a Él fue que Dios envió a este mundo. Ahora, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, dice la Biblia que es suficiente para la remisión de los pecados. Remisión quiere decir separar el pecado del pecador. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y la Biblia dice, Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y que el pecado reinó para muerte. Pero así como el pecado reinó para muerte, así también reinó y reina la gracia de Dios para vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y dice la Biblia, dice el apóstol Pablo a Tito 2:14, que Cristo se dio a sí mismo por nuestras transgresiones. Fue a la cruz, murió en nuestro lugar, en el lugar de cada persona. Pero cada persona tiene que aceptarlo, cada persona tiene que recibirlo. Se dio a sí mismo. Él dijo en una ocasión que él ponía su vida porque él tenía poder para ponerla y poder para volverla a tomar. La muerte no triunfó sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Él vino a este mundo a llevar a cabo el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Estimado oyente, le decimos que el medio para corregir el pecado es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que hemos estado explicando por muchos años. Hace ya 2000 años que este evangelio está siendo predicado. Y gracias a Dios que en nuestro país, en nuestro pueblo, el evangelio se puede predicar libremente. Estimado oyente, aproveche la oportunidad que Dios les da de escuchar la palabra de Dios y de recibirla. Y no sea como en aquella ocasión fue el pueblo de Israel que habló contra Jehová, dándole Jehová lo mejor, se desanimó en el camino. Pueblo de Dios, no nos desanimemos en el camino, prosigamos hacia adelante predicando este bendito evangelio que Dios nos ha encargado a nosotros. Los ángeles anhelarían hacer lo que nosotros hacemos, predicar este evangelio. Tenemos un privilegio grande y, estimado oyente, tiene gran oportunidad que todavía la gracia de Dios está siendo manifestada para salvación. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que alguien pueda entender el mensaje y pueda recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. La Biblia dice que no es tan difícil, no, porque cerca de ti está la palabra, que está en tu boca y está en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Si en este mismo momento, al terminar este programa, tú le dices al Señor: Señor, te recibo como mi Salvador, reconozco que soy pecador y reconozco que fuiste a la cruz por mí, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Si le haces esta oración al Señor de todo corazón, la Biblia dice que es salvo, es sellado con el Espíritu Santo si cree de todo corazón. Así que Dios nos bendiga a todos y que la gracia de Dios sobreabunde en cada uno de nosotros.
Amén.